¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo video. Hoy día vamos a hablar acerca del principio de la fe. Vamos a hablar acerca del principio de la fe. Invité a mi papá. Mi papá también es miembro de la iglesia. Lleva más tiempo que yo aprendiendo, así que por eso lo invité, porque él ya sabe mucho y hemos estudiado mucho para poder hacer este video con respecto a la fe. Vamos a compartir alguna escritura, experiencia y así. ¿Sí? No, pues un gusto y estoy nervioso, nunca me había hecho esto, ¿no? Pero aquí estoy acompañando a mi hijo en este proyecto. Como los líderes nos han dicho que ocupemos las redes sociales para compartir el Evangelio, esto es una manera que encontramos para hacerlo. Espero que nos tengan paciencia y que puedan orar por nosotros para que podamos transmitir lo que el Señor espera que hagamos. Sí. Empezamos a compartir una buena escritura. Bueno, vamos a comenzar con la escritura que está en Hebreos 11:1, que es una de las escrituras más mencionadas, yo creo, acerca de la fe. Dice, cuando se acercaban... me equivoqué. Estaba en Marco. Aquí estamos, sí, ahora estamos en Hebreo. Ahí está. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es tener una certeza de algo, ¿sí? O sea, no es tener un conocimiento perfecto, pero es como decir, ya yo sé. Es tener la esperanza. Sí. Bueno, siempre se menciona que cada cosa que nosotros hacemos en la vida la obramos por fe. Es como un agricultor planta una semilla esperando ver su fruto. Y así todas las cosas que hacemos nosotros en nuestra vida es por medio de la fe. Pero hay dos clases de fe, la fe personal y la fe que nos lleva a tener fe en Jesucristo. Bueno, voy a leer una cita que habla de esto, ¿ya? Dice, existen dos clases de fe. Generalmente una de ellas funciona en la vida de cada alma. La primera es la clase de fe que nace de la experiencia. Nos da la seguridad de que habrá un nuevo día, que la primavera vendrá, que existe la evolución. Es la clase de fe que nos da la confianza en cuanto a las cosas que van a suceder. Pero hay otra clase de fe, aunque es difícil de encontrar, es la clase de fe que hace que sucedan cosas de que de otra manera no se llevarían a cabo. Es la clase de fe que inspira a las personas, es la clase de fe que a veces mueve cosas y pocos hombres la poseen. Es la que se va obteniendo gradualmente. Es un poder tan real y tan invisible como la electricidad, que cuando está dirigida y encaminada es muy eficaz. Y nos damos cuenta que la fe realmente es un poder. A mí me gusta mucho el capítulo de Hebreo 11, donde compartimos la escritura anteriormente, porque, bueno, les recomiendo leer ese capítulo porque el capítulo entero habla acerca de la fe. Y uno puede ver que realmente si aplica la fe, puede ver milagros en su vida, porque la fe no es tener un conocimiento perfecto de las cosas. La fe, así como hablábamos, es tener una esperanza. Pero la fe también es un proceso de acción. La fe tiene mucho poder. Es un principio de poder la fe, porque si nosotros aplicamos, como nosotros si ejercemos fe en algo y actuamos de acuerdo a esa cosa, realmente podemos tener una respuesta a nuestras oraciones. Por ejemplo, el ejercer fe al orar, para saber si el libro de Mormón, la Biblia, es verdadero. Orar por algún familiar. La fe realmente tiene mucho poder. Y yo quería compartir una escritura que está en Alma 32, versículo 21, que tiene un poco de relación con la escritura que estaba en Hebreo 11:1. Y dice así: y ahora bien, como decía concerniente a la fe no es tener un conocimiento perfecto de las cosas, de modo que si tenéis fe, tenéis esperanza en cosas que no se ven y que son verdaderas. Realmente un complemento gigante con esa escritura. Bueno, y si volvemos a Hebreos,
Hebreos 11, versículo 6, nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. O sea, la fe es un requisito para agradar a Dios. Ya por medio de la fe nosotros nos acercamos al Señor. ¿Y cómo hacemos esto? La fe viene por el oír la palabra del Señor. Y por eso nos motivó a hacer esto, pues este video, para que ustedes puedan escuchar algunas escrituras y así escuchar de Dios. Y así puede caer esa semillita en sus corazones y empezar a crecer. Sí. Me gustaría compartir una escritura que está en Primer Nefi. Primer Nefi, capítulo 7, versículo 12. Que también habla concerniente a la fe. Y dice así: sí, ¿y cómo es que habéis olvidado que el Señor tiene poder de hacer todas las cosas según su voluntad para los hijos de los hombres, si es que ejercen la fe en Él? Por tanto, seámosle fieles. Me gusta bastante esta escritura porque lo deja muy, muy claro. Si ejercen la fe en Él, dice. El Señor tiene el poder de hacer todas las cosas. Todas las cosas. Y me gustaría relatar una historia sobre un profeta. El profeta de la restauración, José Smith. Él, en su momento, donde vivió, en el periodo de tiempo en el que él vivió, había mucha pobreza. Él vivía en el campo, era agricultor, ¿ya? Vivió en un periodo de tiempo muy humilde, muy pobre. Y también mucha gente ejercía la fe. Fue un periodo de tiempo donde casi todos tenían fe en Jesucristo, era muy genial. Pero había una confusión tremenda en el pueblo donde él vivía, en el lugar, en el condado. Y resulta que habían muchas contiendas religiosas, había un tumulto religioso. Y él se preocupaba por eso, él decía, pucha, ¿cuál iglesia es la correcta? ¿Cuál es la iglesia de Cristo verdaderamente? Y él lo relata así, él empezó a sentir angustia en su corazón. Imagínense que una persona sienta angustia por no saber dónde mejor, dónde ir o dónde está realmente el Señor. Ese problema tenía José Smith en ese momento. Y pasa que un día, escuchando un predicador, estaba con su hermano y escuchó unas palabras que decían. El predicador relató una escritura que está en Santiago 1:5, que decía que el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, pero pídala no dudando en nada. Es decir, voy a buscar la escritura para ser más exacto. Yo la tengo. Muchas gracias. Dice Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y en el versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es movida por el viento y echada de una parte a otra. Hermanos y hermanas, yo les testifico de que si ustedes ejercen fe así como José Smith, van a recibir respuestas. Las van a recibir. Y siguiendo comentando la historia, la experiencia personal de José Smith, en ese momento él sintió el deseo, que es la semillita, como lo habló delante de mi papá, que es la semillita, sintió el deseo de orar por primera vez vocalmente. Primera vez. Y José Smith se preparó, no fue algo como de que él iba a orar en el momento para ver si tenía respuesta, como para quitarse la duda, sino que él se preparó, él sintió el deseo y dijo, ya, voy a orar vocalmente en tal lugar. Él se preparó y fue a un monte donde él vivía, porque él era de zona de campo. Se preparó, fue a ese lugar y oró al Padre con verdadera intención, teniendo fe, no dudando en nada. Y fue hermoso lo que él vivió, porque en ese momento él relata que vio una columna de luz muy brillante
y vio a dos personajes descender y esos personajes eran Jesucristo y el Padre. Y ahí recordamos un poquito acerca del video de la otra vez, del primer video acerca de la Trinidad. Él vio literalmente al Padre y al Hijo y le testificaron y dijeron, Él es mi Hijo amado, escúchalo, le dijo. Y ellos le hablaron por su nombre, le dijeron, José, escúchalo. Y debió haber sido un momento tan espiritual, tan emocionante el saber de que el Padre Celestial nos conoce a cada uno de nosotros. Para José Smith debió haber sido un momento, pero bastante hermoso como experiencia personal. Sí. Y con esto quiero decirles que si realmente tenemos fe, podemos mover montañas, como dice la Escritura. Si nosotros creemos, el Padre Celestial ve eso y nos ayuda, nos testifica, nos da experiencias espirituales. Yo testifico de eso. Bueno, mientras escuchaba a mi hijo, estaba recordando cuando yo hice mi primera oración para saber si esta iglesia era verdadera. ¿Ya? Yo antes participé en una iglesia católica, pero nunca lo tomé muy en serio, hasta que yo en ese tiempo estaba esperando irme al servicio militar, porque nosotros aquí en Chile a los 18 años tenemos que ir al servicio militar. En ese tiempo era obligatorio. Entonces yo me tenía que ir al servicio militar y un amigo me jugó una broma. Entonces estaba conversando conmigo y pasaron dos misioneros de la iglesia caminando. Y cuando ellos se habían alejado unos 50 metros, él empezó a llamarlo. Y mi amigo se llamaba Víctor. Y Víctor los llamaba y yo le decía, ¿y por qué los llaman? No, tranquilo, tranquilo, me decía. Y él los seguía llamando y los misioneros venían. Y cuando los misioneros estaban a un par de pasos míos, me dijo, bueno, mi nombre es Benedicto, pero todos me dicen Beno. Entonces me dijo, ya Beno, chao, nos vemos. Y me dejó con los misioneros. Entonces ahí yo conocí a los misioneros y ellos compartieron un mensaje acerca de Jesucristo esa vez conmigo y acerca del libro de Mormón, que es otro libro que nosotros ocupamos en la iglesia que también testifica de Jesucristo. Más adelante yo pienso que vamos a hablar de eso, pero ellos me invitaron a orar y a preguntar al Señor de lo que ellos habían compartido conmigo si era verdad. Entonces yo en ese momento no creía que Dios podía contestar mi oración, pero sí ellos me desafiaron a leer el libro y yo lo empecé a leer. Siendo sincero, en ese momento no entendía mucho, pero cada vez que leía ese libro sentía algo especial. Me sentía bien y sentía el deseo de seguir leyendo. Entonces, después de haberlo leído varias veces, durante unas 2 semanas, los misioneros me seguían visitando y me preguntaban, ¿y oró? Y yo les decía que no, porque no había orado, porque yo no creía que podía recibir una respuesta de Dios. Hasta cuando tuve la fe necesaria para arrodillarme y pedir sinceramente, y cuando realmente creí que Él podía responder mi oración, me arrodillé y lo hice. Y pregunté al Señor si esta iglesia era verdadera. Y por primera vez recibí una respuesta. Y desde entonces estoy en esta iglesia. Y es por eso que nosotros le decimos que la fe viene por escuchar la palabra de Dios. Cada vez que ustedes escuchen o lean las escrituras van a acercarse un poco más al Señor y van a poder saber que esto es verdad. Bien. Y la fe es un requisito para cada uno de nosotros. Como dice aquí, que la fe y la duda no pueden estar juntas. O tenemos fe o tenemos duda, pero debemos esforzarnos por ganar esa fe que el Señor quiere que nosotros desarrollemos. ¿Y cómo hacemos eso? Leyendo la Escritura, yendo a una iglesia. Ojalá vayan a las de nosotros, pero a cualquier iglesia que ustedes vayan van a encontrar que les van a ayudar a fortalecer su fe o aumentar su fe.
Muchas gracias. Y eso es importante. Y agradezco mucho la historia de conversión que contó mi papá. Yo, por ejemplo, yo no sabía que antes asistía a una iglesia católica, solo por la recién. pero aquí acá. Y así, pues, la fe. Así como mi papá, así como José Smith, fue cuando uno siente el deseo de hacerlo, la verdad. Como el deseo o el impulso que nos lleva a actuar. Como por ejemplo mi papá orar o José Smith igual, en ese momento. Y me gustaría dejarles con algunas invitaciones también, aprovechando que estamos hablando de la fe. Yo les quiero invitar a que ejerzan fe al orar. Que puedan buscar algún momento específico y orar y preguntar si realmente Jesucristo vino al mundo, si Él es el Hijo de Dios, si Dios existe, porque aunque no lo crean, hay muchas personas que no creen en eso, que no creen en Jesucristo, hay mucha gente que no cree en Jesucristo y no le conoce. Y el otro día me tocó hablar con una persona a la que yo quiero mucho con respecto a este tema de ejercer fe en Jesucristo, de creer en Él. Yo había terminado hace poco de trabajar y yo sentí el deseo de ir a ver a un familiar que yo quiero mucho. O sea, toda esa familia la quiero mucho, que son familia mía. Y fui para allá, a su casita, y empezamos a hablar así normal, de cosas de la vida, del trabajo, de todo, hasta que tocamos el punto de la fe, de la religión. Porque yo en un tiempo más me voy a ir a la misión. Me estoy preparando de a poquito para ir a ese lugar. Y me hablaron de ese tema y terminamos hablando justo de la fe. Esa persona me decía, Maxi, pero piensa, el, el Padre Celestial, Jesucristo, no existen, me decía. Y yo le dije, ¿por qué? ¿O por qué sientes eso? ¿Por qué piensas eso? Me dijo, no, es que hubieron muchos profetas, pero quizá ellos se pasaron el dato y dijeron, inventemos de que Jesucristo vino al mundo. Y yo le decía, pero Pato, hay tantas pruebas de que existe un Dios, de que existe Jesucristo. Y hablamos de la fe, mi tío también le dijo, todo es cuestión de fe, le dijo. Y yo le empecé a leer escrituras como Amós 3:7, donde dice que no hará nada Jehová el Señor sin que revelare sus secretos a sus siervos los profetas. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos profetas vivientes actualmente, y ahí por eso le hablé de eso. Y también le leí una escritura que me encanta demasiado, que la tengo en mi celular. Voy a aprovechar de mostrársela. Que son dos escrituras que realmente testifican acerca de Dios y Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, como miembros de la iglesia, tenemos la Biblia y el libro de Mormón. ¿Ya? Lo tenemos, nosotros creemos que son un complemento, nosotros creemos que el libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo. Y voy a compartir una escritura de ambos libros, donde en las dos escrituras Jesucristo mismo habla. Y les quiero compartir algo que realmente me encanta, que está acá. La primera escritura está en Juan 10, versículo 16. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. En tercer Nefi 15, versículo 21 del libro de Mormón, dice, y de cierto os digo, que vosotros sois aquellos de quienes dije, tengo otras ovejas que son de este redil, aquellas también debo yo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Tercer Nefi, el libro de Mormón habla de América, y la Biblia habla del continente donde vivió Jesucristo. Y a mí me gustan mucho estas escrituras porque realmente demuestran la fe y también de que Dios ama a todos sus hijos, tanto de que Él tuvo profetas tanto en el otro continente como en este. Tuvo profetas en ambos continentes porque Él nos amaba realmente, Él quería que todos pudieran gozar de este conocimiento que nosotros tenemos. Y en el libro de Mormón, tanto como en la Biblia, se relatan historias de fe de muchas personas que se esforzaron por vivir el Evangelio en ciertos periodos de tiempo. Y realmente me encantan estas escrituras porque realmente es un testimonio de la fe de dos naciones. De la fe de dos naciones. De dos naciones que se esforzaron por vivir y conocer. Y realmente me encanta esto porque hay muchas historias de fe
Y esto pienso yo que realmente lo recalca. Y le hablaba a mi primo, le hablé de muchos temas, no puedo comentar ahora, pero con respecto a la fe y a muchos temas del Evangelio. Pero es muy genial. Yo les digo que, así como la invitación que dimos antes, que puedan orar, quizás por este tema o algún otro tema, y que puedan esforzarse por ejercer la fe en Jesucristo, llegar a conocerla a Él por medio de la Escritura. Yo sé que si ustedes se dan el tiempo de leer la Escritura, van a llegar a conocerle y a quererle. Y eso quería compartir. Bueno, si hablamos de la fe, va de la mano con la oración. Ya, y vamos a compartir una escritura que está en Mateo, capítulo 7, versículos 7 y 8. Dice: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Si nosotros queremos saber algo, como José Smith, que tenía esa duda, o queremos pedir al Padre que nos fortalezca nuestra fe, debemos hacerlo a través de la oración. Es un complemento, la fe nos lleva a orar, a pedir al Padre que nos ayude a fortalecer nuestra fe y a tener experiencia. ¿Ya? En Juan 20:29. Juan 20:29, aquí la tengo. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros estamos en esa condición. No hemos visto a Jesucristo, pero creemos en Él. Como dijo Maxi, hay muchas cosas que testifican de Jesucristo. El mundo, la creación, la perfección de todas las cosas. Que hay un equilibrio en todas las cosas. Y por eso nosotros existimos, por ese equilibrio que hay en el mundo. El Señor espera que nosotros lo busquemos. Él está siempre ahí. Hay una escritura en Apocalipsis que dice que Él está siempre a la puerta y nos llama. Y si alguno oye su voz y viene a Él, Él estará con Él y Él estará contigo. No recuerdo bien la escritura, pero sí, pero es algo así. Entonces Él está a la puerta y nos llama, siempre, pero depende de nosotros, como todas las cosas en la vida, siempre dependen de nosotros, si queremos ejercer esa fe, si queremos buscar al Señor. Hay un dicho que es muy popular aquí en Chile, que cada uno sabe es donde nos aprieta el zapato. Es como quiere decir que cada uno sabe las cosas que debe hacer, cómo podemos acercarnos al Señor. Y esa es mi invitación, porque podamos buscarlo a través de la Escritura y de los distintos medios, como este pequeño video. Es primera vez que lo hacemos. En el futuro podemos ser más ordenados, sí, podemos ser más didácticos, más... Vamos a mejorar gradualmente, pero el punto es ese, porque tenemos muchas fuentes. La Escritura, la Biblia, el Nuevo Testamento, Antiguo, el Libro de Mormón, los misioneros, que les invito, si no son miembros de nuestra iglesia, que puedan hablar con los misioneros. Ellos tienen un mandato especial, un llamamiento único, al que realmente lo hacen por amor y esfuerzo. Ellos han sido llamados a proclamar el Evangelio de Jesucristo. Ellos testifican de Cristo, siempre están enseñando de Jesucristo y le ayudan realmente a conocerlo y a acercarse a Él. Yo he conocido a muchos misioneros, son grandes personas comunes y corrientes, pero que han decidido apartarse 2 años de su vida personal y dedicarlo al Señor. Yo les digo que realmente yo sé que ellas son las personas mejor preparadas para poder enseñar. Y espero que si no son miembros que puedan hablar con ellos, porque realmente son geniales. Sí. Bueno, y como estamos hablando de la fe, me gustaría compartir una experiencia que tuvo un líder de nuestra iglesia.
en la cual se refleja cómo podemos aplicar la fe. Dice, en mi primera visita a la legendaria villa de Sauniautu, pueblo amado del presidente McKay, mi esposa y yo nos reunimos con un gran grupo de niños. Después de dar nuestro mensaje a estos niños tímidos y hermosos, le sugerí al maestro samoano que termináramos la reunión. Cuando anunció el himno final, sentí de repente una necesidad apremiante de saludar personalmente a cada uno de los 247 niños, pero no había suficiente tiempo para gozar de ese privilegio. Así que no le hice caso a mi impresión. Antes de que se pronunciaran la última oración, sentí otra vez la impresión de estrechar la mano de cada niño. Esta vez le comuniqué mi deseo al maestro, que respondió con una amplia y hermosa sonrisa samoana. Les habló a los niños en samoano y sus rostros radiantes mostraron su aprobación. El maestro me comunicó entonces la razón de su gozo y el de los niños. Me dijo, cuando nos enteramos que el presidente McKay había asignado a un miembro del Consejo de los 12 que nos visitara en Samoa, tan lejos del lago Salado, les dije a los niños que si cada uno oraba sincera y fervientemente y con fe, como en los relatos de la Biblia, en tiempos de antaños, que el apóstol que visitara nuestra pequeña villa de Sainiatu, a causa de la fe de ellos, sentiría que debía saludarlos dándoles la mano, a cada uno. No podíamos refrenar las lágrimas mientras cada uno de estos niños y niñas tan preciosos se nos acercó y susurró un dulce taló falaba. El don de la fe se había hecho evidente. La fe es muy importante en nuestras vidas, tal como estos niños oraron fervientemente para poder tener esa experiencia. El Señor nos invita a cada uno de nosotros a desarrollar fe y que podamos ganar experiencia. Yo quiero compartir una experiencia. Yo también fui un misionero. Y como ustedes saben, los misioneros caminan mucho. Y yo cuando tenía como 6 meses en mi misión, mis zapatos se habían roto. Pero bueno, yo tenía recursos limitados en ese momento, entonces en ese tiempo tenía 20.000 pesos para comprarme unos zapatos. Entonces, los misioneros, cuando están en la misión, tienen un día de preparación que se llama, en el cual tienen para hacer trámites, llamar a la familia, comprar las cosas que necesitan. Entonces yo le había pedido a mi compañero que ese día, lunes, dejáramos un tiempo para que me acompañara a comprarme unos zapatos. Pero antes yo en la pensión me hice una oración y le pedí al Padre que me ayudara a encontrar los zapatos que me pudieran durar durante toda mi misión, porque tenía pocos recursos. Entonces, después de hacer esa oración, salimos con mi compañero al centro a comprar los zapatos. Y cada vez que entraba a una tienda, yo tenía el sentimiento de que ahí no, que ahí no, que ahí no. Entonces, después ya me había dado como un poco por vencido y habíamos ido a un líder a comprar. Y cuando vamos saliendo del líder y veo una tienda de zapatos súper chiquitita y en el cual le dije a mi compañero que entráramos y el vendedor salió y me dijo, ¿qué está buscando, amigo? Yo le dije, mire, estoy buscando un par de zapatos que me duren un año y medio. Y me dijo, ¿y cuánto presupuesto tiene? Y yo le dije que tengo 20.000 pesos. Entonces, él me dijo, bueno, con esa plata usted se va a llevar 5 pares de zapatos. Y yo no le podía creer porque un par de zapatos en ese tiempo costaba como 30.000 pesos. Y ese día había una oferta en que cada par de zapatos costaba 4.000 pesos. Y eran zapatos buenos. Bueno, en la próxima video les voy a mostrar una foto en la cual yo tengo que me saqué con esos par de zapatos. ¿A qué voy con esta historia? Es que cuando nosotros le pedimos al Señor que nos bendiga, que nos ayude, Él lo hace.
no en el tiempo que nosotros esperamos. Yo me estaba dando por vencido, pero la bendición vino. El Señor dice que no nos da la bendición hasta que nos prueba nuestra fe. Y eso se aplica en todas las cosas, tanto temporales como espirituales. Muchas gracias, Puma. Queremos dejar este video recordándoles que es importante de que puedan meditar en esto, que puedan tener fe, que puedan ver cómo ejercer su fe. Dijimos muchas formas y contamos experiencias donde, bueno, mi papá ha podido ejercer fe, también experiencias del presidente y de José Smith. Espero que también puedan tener su momento, si lo buscan, de tener fe y de poder tener respuestas también. Y esto queríamos dejarlo. En el nombre de Jesucristo, amén. Nos vemos. Muchas gracias por ver, por escuchar. Y prontamente vamos a hacer algún video de otro tema. Muchas gracias. Nos vemos.